Hola, buenas tardes, soy Javier Zarza y vamos a iniciar la grabación de cómo crear campos, asignar tipos de datos y propiedades a estos tipos de datos. Para ello vamos a crear la base de datos escuela y para ello clicamos aquí, nos vamos a nombre de archivo, ponemos escuela y aquí le diremos dónde la queremos guardar. En este caso la vamos a guardar en mis grabaciones. Y aceptamos. Una vez hecho esto, pulsamos el botón crear. Una vez aquí, vamos a crear la tabla alumnos. Para ello pulsamos en vista diseño y nos pedirá con qué nombre queremos guardar la tabla. En este caso pondremos alumnos y aceptamos. Y nos aparece la vista diseño de la tabla alumnos. Antes de empezar a crear los campos, hemos de hacer una aclaración sobre la llave que aparece aquí. Esta llave nos indica que este campo es la clave principal. Para asignar a un campo clave principal, hemos de clicar en esta llave que hay aquí arriba, seleccionar el campo y clicar. Si tenemos más de un campo, pulsar el botón control, seleccionar los campos que queremos que sean clave principal y pulsar la llave. Una vez dicho esto, vamos a empezar a crear los campos. El primer campo será el campo DNI. Después ponemos el tipo de datos. Abriendo el desplegable, podemos observar los tipos de datos que poseemos. Tenemos tipo de dato texto, que es para introducir un texto, cuya longitud sería de 255 caracteres, pues incluyendo los espacios. Memo, que es para introducir texto de longitud ilimitada. Número, para introducir cualquier tipo de número. Fecha y hora, para introducir cualquier tipo de fecha y hora. Tenemos diferentes formatos. Moneda, para introducir monedas. Autonumérico, que sería un contador. Sí y no. Objetole, que serían archivos de imágenes o de sonido. Hipervínculo, datos adjuntos y asistente para búsqueda, que lo utilizaremos para crear desplegables con opciones. En este caso, DNI será tipo texto. En descripción, introduciremos una breve explicación sobre el campo en cuestión. En este caso, el DNI del alumno. Y ahora pasaremos a definir las propiedades de este tipo de datos, en este caso texto, que corresponde al DNI. Si nos vamos aquí abajo, aquí podremos definir las propiedades del mismo. 255 hace referencia a la longitud que admitirá el campo. Formato hace referencia al formato de datos. Y máscara de entrada es el que utilizaremos a continuación y con el cual podremos definir qué tipo de datos dejaremos introducir en este campo. Para más información podemos pulsar la tecla F1 que se ayuda situando el cursor sobre el campo que nos interesa, en este caso máscara de entrada. Pulsamos F1 y nos aparece el siguiente cuadro de diálogo. Pulsamos TextBox Input Mask. Y si bajamos hacia abajo, aquí podremos observar los diferentes caracteres que podremos utilizar en este campo. Cerramos y vamos a configurar la máscara de entrada para el campo DNI. Como son 8 dígitos y es una clave principal, debe ser de entrada obligatoria. Para ello pondremos 8 ceros, que implican que hemos de introducir números de forma obligatoria, 8 números de manera obligatoria. Después introduciremos una contrabarra guión. La contrabarra indica que el siguiente carácter aparecerá de forma literal siempre en Access. Y finalmente L mayúscula, que es una letra de entrada obligatoria. De esta manera ya tendremos configurado el primer campo de nuestra tabla alumnos. El siguiente campo será el campo nombre. Tipo de datos, texto.
Y en configuración del campo pondremos en máscara de entrada lo siguiente, porque deseamos que siempre la primera letra del nombre esté en mayúsculas y el resto en minúsculas. Para ello ponemos mayor que C mayúsculas, porque C significa que podemos introducir cualquier tipo de carácter o espacio de manera voluntaria o no. Menor que, para convertir el resto de letras en minúsculas, y tantas Cs como caracteres queramos entrar. Y ya tendremos configurado el nombre. El siguiente campo será apellido, que tendrá las mismas características que nombre. Por ello pondremos mayor que C mayúsculas, menor y tantas Cs como creamos conveniente. Hemos de señalar que si no ponemos las Cs o ponemos solamente dos Cs, Access solamente nos dejará introducir dos caracteres. El siguiente campo será fecha de nacimiento. Tipo de datos. Tipo de datos será fecha y hora. Formato. Si desplegamos, escogeremos fecha corta, que es la que más nos interesa. Y ya tendremos configurado el campo fecha de nacimiento. El siguiente campo será sexo. Y en este campo queremos hacer un desplegable donde nos aparezcan las dos opciones, masculino y femenino. Para ello, en tipo de datos, escogeremos la opción asistente para búsqueda. En asistente para búsqueda nos aparecerá el siguiente cuadro y escogeremos la segunda opción, escribiré los valores que desee. Siguiente. Aquí una columna y en columna escribiremos masculino y debajo femenino o al revés. Siguiente. Aquí pondremos el título que deseemos, lo dejamos como está en nuestro caso y finalizar. Y ya habremos configurado el campo sexo. El siguiente campo será el campo edad. Tipo de datos, número. Y en este caso solamente queremos dejar entrar edades comprendidas entre los 16 y 30 años, ambos inclusive. Para hacerlo deberemos ir a regla de validación. Aquí tenemos dos opciones, o poner mayor o igual a 16 y menor o igual a 30, o la otra opción sería poner entre 16 y 30. Después, en texto de validación, pondremos la nota aclaratoria que aparecerá en el caso de que la persona que esté introduciendo los datos introduzca una edad que no se corresponda con la que hemos puesto en la regla de validación. Edad comprendida entre 16 y 30 años. Y ya tenemos configurado el campo edad. El siguiente campo será el campo dirección. Tipo de datos, texto. Y máscara de entrada, en este campo queremos que siempre automáticamente nos aparezca la C barra de calle. Para ello, lo que introduciremos será contrabarra, C barra y ahora tantas Cs como espacios o caracteres queramos introducir en este campo. Y de esta manera ya tendremos configurada el campo dirección. El siguiente campo a introducir será población. Tipo de datos texto y en población queremos que siempre todas las letras nos aparezcan en mayúsculas. Para ello no hemos de ir a máscara de entrada, simplemente en formato hemos de poner mayor que y automáticamente Access nos convertirá todas las letras, aunque las hayamos escrito en minúsculas, en mayúsculas. Si ponemos menor que, convertirá todas las letras en minúsculas, aunque las hayamos escrito en mayúsculas.
y ya tendremos configurado el campo población. El siguiente campo es el de trabaja. El tipo de datos en este caso será sí, no. Aquí podemos dar formato al sí y no. Tenemos diferentes opciones. Puede ser verdadero o falso, sí, no o activado y desactivado. Vamos a dejarlo con el sí. Siguiente campo sería sueldo. Tipo de datos. Desplegamos, escogemos la opción moneda. Y en formato podemos escoger el formato de moneda que deseemos. Siguiente campo será observaciones y será tipo memo, porque recordemos, podemos introducir la cantidad de texto que queramos. Y finalmente el campo foto. Y los tipos de datos serán objeto OLE. ¿Por qué? Como ya hemos dicho antes, porque las imágenes, las fotos y los archivos de audio son objetos OLE. De esta manera ya hemos configurado nuestra tabla de la base de datos escuela. Ahora, cuando pulsemos la opción ver, nos pedirá que guardemos la tabla. Clicamos, ¿desea guardar la tabla? Sí. Y ahora podremos observar cómo nos ha creado todos los campos. Ahora, si queremos introducir los datos, podemos introducirlos directamente desde aquí. O otra opción sería crear un formulario de entrada a través del cual introduciríamos los datos. Y con esto acabamos la sesión. Muchas gracias.